que está obviamente como en nuestras clases y nuestros estudios que construyen Geulah y con tefilot especiales en estos días difíciles de Am Israel con respecto a nuestros soldados, a los secuestrados y a todos los heridos y enfermos, que sobre todos ellos recaiga la bendición de los Kohanim y de todo Am Israel para que puedan también cada uno volver a sus casas sanos y buenos. En esta semana nosotros vamos a leer en la parashá de esta semana, vamos a leer la parashá de Bealotja, en la parashá de Bealotja. עכשיו, בהעלותך, en la parashá esta de Bealotja, el nombre mismo dice cuando subas, o sea, cuando tengas que hacer subir, cuando, mejor dicho, cuando tengas que hacer subir se refiere a el encendido de las velas de la menorá. La Torá dice así, Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Habló Hashem a Moshe y le dijo, Daber el Aharón de Amarta Elav. Habla con Aarón y le debes decir a él. Beha'alotja et hanerot, cuando hagas subir las luces, se refiere al encendido de la menorá, o sea, cuando enciendas la menorá. El mul pene a menorá, o sea, las luces tienen que encenderse frente justamente al cuerpo mismo del candelabro. Y Airu Shivat Nerot van a iluminar las siete velas. Vayasken Aarón, y Aarón hizo así, el mul pene a menorá, frente a la menorá, He'elá Neroteja. Él hizo que subiesen las luces precisamente frente al cuerpo del candelabro, Kasher Tziva Hashem, como Hashem había ordenado, et Moshe a Moshe. Besea Maasea menorá, y esta es la forma en que fue construida la menorá, Miksha Zahav, un trozo de oro, o sea, de una sola pieza, Ad Yereja, hasta la base del candelabro, tanto los supirja, o sea, las flores que van a llevar esculpidas, que van a llevar esculpida el candelabro, Mikshahi es una sola pieza, Ka mar'e asher ereha Hashem, según el aspecto que mostró Hashem et Moshe a Moshe, que nasa et menorá, así se hizo la menorá. Ok. El texto obviamente está hablando de la construcción de la menorá al final y al principio el hecho de que hay que encender. Todos conocemos el famoso Rashi que explica el por qué se conectó esta parte, el encendido de la menorá, con los korbanot que trajeron los Nesiim para la Hanukkah del Mizbeach, para la Hanukkah del Mishkan, para cuando se inauguró el tabernáculo. Cada tribu, cada líder de cada tribu traía unos regalos, unas ofrendas, y, y la tribu de Leví, o sea, la tribu de Aarón, los Kohanim no trajeron ofrendas, sino que las traían todas las demás tribus, ¿no? Y esto nos enseña o nos dice acá Rashi que como que debilitó un poco en la medida que podemos entender esa debilidad el pensamiento de Aarón, porque su tribu no había participado en la inauguración como inauguración. Él obviamente trabajaba y él hacía todo lo que había que hacer en el Mishkan, pero en la inauguración misma no hubo una participación de su tribu. Y esto llevó a que de alguna manera su pensamiento se debilitara. Entonces, como que Akadosh Baruj Hu le quiso decir a Aarón, con que comienza justamente la parashá siguiente después de la parashá de los Nesiim, de cada de los regalos de los líderes de cada tribu, le viene y le enseña a Hashem, a Aarón, que la abodá que él hace encendiendo la menorá, no solamente que tiene una elevación muy, muy grande, sino que además es un maase, algo que va a permanecer.
Y cuando ya no haya Mishkan, no haya tabernáculo y no haya templo, encender las velas cada Shabbat en recuerdo también, justamente por Shalom Bait, Bait en el sentido también más amplio de la casa de Israel, que es el Bet HaMikdash, va a ser de alguna manera, hay una conexión con el encendido de las velas de la menorá, y obviamente lo que va a ocurrir en Hanukkah, que es la inauguración también de un Mikdash, de un templo, es también como una especie de derivación del servicio de Aarón. Y por lo tanto, cada vez que nosotros cada año encendemos la Hanukkah, estamos de alguna manera conectándonos con el encendido de la menorá que había en el Bet HaMikdash. Y esto ya tranquiliza a Aarón, sentido que hay velas que se encienden cada Shabbat y hay velas que se encienden cada año en Hanukkah. Esto obviamente lo tranquiliza y hace que esté en la shlemut completa, en la perfección completa para su abodá, para su servicio en el Mishkan, en el tabernáculo. Esta es digamos, ese es el Rashi tradicional y esa es la forma que normalmente se comienza y se estudia esta parashá sobre esos temas. Sin embargo, yo quisiera hoy día ingresar a una explicación un poquito más amplia sobre el significado más profundo de la menorá. La menorá se ubicaba en el templo, en el Mishkan, y después también en el primer Bet HaMikdash y después en el segundo, se ubicaba en la dirección del sur. Hacia el sur es donde se ubicaba la menorá. Y indica o simboliza la Jochma, la sabiduría. Y en los contenidos, o sea, lo que representa la menorá y el encendido de la menorá en el Bet HaMikdash, Mishkan primero y Bet HaMikdash después, va a ser algo que necesita una explicación un poquitito mayor, porque el código está demasiado cerrado en ese punto. Se necesita abrirlo un poco más. Dijimos que la menorá está ubicada en la dirección del sur, que es la dirección que simboliza la Jochma, la sabiduría. ¿Y qué relación hay entre la menorá y la sabiduría? La menorá ilumina. Una menorá ilumina porque son velas llenas de aceite con una mecha, ilumina. Y obviamente podemos entender que la sabiduría ilumina. La menorá está hecha de una sola pieza. Esto quiere decir que la sabiduría es una sola, la Torá. Esa es la sabiduría y esa es la sabiduría que ilumina. Y de esa sabiduría simplemente es de la que tenemos que nosotros aprender y tenemos que sentir que eso nos ilumina. ¿Okay? Esa es la explicación más primera como para poder ingresar en el código de la menorá y la forma de poderlo abrir. La menorá del Mishkan y del Bet HaMikdash, primero y segundo, tiene en total 7 brazos. Tiene uno intermedio, que es el pedestal también, que llega hasta la base. Y de ahí salen 3 brazos, a cada uno de los dos lados. Eso es nuestra menorá. Si estos brazos son redondos o son derechos, es un tema que también en algún momento es necesario introducirnos y tratar de explicarlos a nivel pashut, también a nivel más profundo. Sin embargo, vamos a hablar de los brazos de la menorá, cualquiera que haya sido la forma en que estos hayan salido del punto medio. Que del punto medio salen 3 a un lado y 3 al otro. Esta forma de, estructura, esta forma de estructurar un objeto, que es un objeto que va a iluminar, aunque obviamente la iluminación de este objeto es una iluminación con una perspectiva mística. O sea, no es una iluminación que nosotros hacemos con una luz para que algo quede iluminado, sino que estamos hablando de algo bastante más profundo,
una luz mucho más intensa y profunda, que esa luz es la que nosotros vamos a denominar, para comenzar, Or HaJochma, la luz de la sabiduría. Ahora bien, la menorá, viene la palabra menorá de la palabra Or, luz, simboliza 7 pasos en la adquisición de la conciencia sobre uno mismo, sobre Hashem y sobre los demás. La menorá es un objeto que está allí, que tiene en su estructura la capacidad de podernos hacer adquirir, con eso de la iluminación, una forma de conciencia sobre nosotros, también sobre los demás y también sobre Hashem. ¿Por qué precisamente esa división? Que en una conciencia propia, una conciencia con los demás y una conciencia con Hashem Yitbaraj. Primero quiero explicar de qué estoy hablando. Después del Het de Adán y Javá, el original, el mundo, los seres humanos que han venido al mundo, descendientes de Adán y Javá, han perturbado o estamos perturbados en 3 dimensiones. En una dimensión personal, los seres humanos nos sentimos desconformes con nosotros mismos. Tenemos muchísimos problemas íntimos de todo orden que nos afectan de una u otra forma las situaciones cotidianas a las que tenemos que enfrentarnos. Ya tenemos que enfrentarnos a situaciones complejas, más aún cuando dentro de nuestro propio pensamiento también hay situaciones que son complejas, que son difíciles a veces de poder manejar. Bueno, esas situaciones internas o esas faltas internas que cada uno tiene, quien más, quien menos, quien es consciente de eso, quien no es consciente, todos los tenemos porque somos miembros del género humano. Si hay alguien que está completamente perfeccionado consigo mismo y contento consigo mismo, entonces vos en pensar que hay una raíz extraña, ¿no? Un shoresh por arroz verana, un injerto de algo extraño, porque los seres humanos no estamos conformes con nosotros. Hay una cierta brecha dentro nuestro que tratamos constantemente de cambiar o mejorar. Eso es lo que conocemos como tikkun amidot. Pero además de eso es cuando ya la persona toma conciencia de sí mismo y quiere corregir ciertas cosas. Pero a lo largo de nuestra vida pasamos por muchas situaciones, el ingresar, por ejemplo, a los sistemas escolares, la adolescencia, la juventud, el buscar pareja, el casarse, el tener hijos, una serie de edgarim, de desafíos que a la persona lo van transformando y lo van modificando. Todo esto es parte de un proceso que se origina con ese pecado de Adán y Javá que se conoce como el pecado del Etzatán. Por otro lado, hay una brecha, un segundo punto, una segunda dimensión, que trae una brecha, un quiebre de la persona con las otras personas. O sea, además de que yo internamente estoy disociado, también tenemos una disociación con los demás. Esto se ve en forma bastante clara con el hecho, por ejemplo, de que la confianza a los demás no es absoluta. Hay personas con las que tenemos mayor confianza, gente que tenemos menor confianza, por poner un ejemplo. ¿Bien? Hay personas con las que nos sentimos más a gusto, que tenemos más empatía, hay quienes, por el contrario, tenemos antipatía. Tenemos que vivir en una sociedad, tenemos que vivir en un medio social que demanda muchas cosas, muchos comportamientos. Tenemos que atravesar la calle con luz verde y no con luz roja, porque lo aceptamos porque alguien lo dijo. Estamos constantemente, muchas veces, cediendo sobre nuestras propias libertades para poder convivir socialmente. Tenemos que ir
por ejemplo, y comprar en un Macol, en un supermercado, y estamos sujetos a los precios que los vendedores hayan puesto. No tenemos capacidad de poder romper eso. Cuando a veces se quiere hacer, no siempre es posible llegar a éxitos totales. Y eso es que estamos hoy día, vivimos un día en una sociedad que valora la libertad y valora la posibilidad de que la voluntad de las personas se pueda cumplir. Pero en general, las relaciones con los demás son relaciones muchas veces tensas, incluso dentro de la propia familia. Las relaciones se vuelven tensas, se vuelven difíciles a veces hasta llegar incluso a ser conflictivas. Todo esto es consecuencia también del pecado del Etzadat. O sea, es así. Y una persona cuando ya asume la conciencia sobre sí mismo, primero, que hay una disociación interna, tiene que asumir una segunda conciencia bastante problemática a veces de saber de que con los demás van a haber siempre problemas. ¿Bien? O sea, no hay relaciones humanas que sean perfectas. Y el que opina que así sea, que así son generalmente, es una imaginación, se engaña a sí mismo. O sea, las relaciones humanas son imperfectas debido al pecado del Etzadat. Y por último, hay una tercera dimensión que también es una dimensión que debe ser construida, corregida, vuelta a construir, que a veces se destruye y a veces se vuelve a construir, que es la relación con Hashem. Nosotros tratamos de acercarnos a Kadosh Baruj Hu a través de las mitzvot. Tratamos de acercarnos a Shemit Baraj a través del estudio de su Torah. Y estos acercamientos no siempre son completos. O sea, decimos sí, vamos a acercarnos a Shemit Baraj, a cuidar Shabbat, Kashrut, Tzniut, a cuidar las mitzvot que Kadosh Baruj Hu nos ha encomendado, a tratar de estudiar su Torah, cosas que hacemos, por ejemplo, ahora, etcétera. Hay muchas formas en que tratamos de conectarnos con Hashem, pero en todas ellas siempre hay carencia. Una persona dice, sí, yo voy a guardar tzniut, por ejemplo, tomando cualquier ejemplo, sin embargo, la tzniut no es completa, no es total, ¿bien? Y ciertas cosas no las cumple porque puede ser que no lo sepa, puede ser porque simplemente no le da la gana, puede ser que no se sienta cómodo, o etcétera, varias cosas. Todos esos son carencias de la relación con Hashem. Lo mismo pasa con la tefilá, lo mismo pasa con Shabbat, lo mismo pasa con Kashrut, etcétera. ¿Okay? O sea, no tenemos una conciencia de que queremos relacionarnos con Hashem, pero esta está de alguna u otra manera afectada por un quiebre. De la misma forma que internamente estamos afectados por un quiebre, en la relación con los demás también estamos afectados por un quiebre, también en la relación con Akadosh Baruj Hu estamos afectados por un quiebre. Todo esto es lo que se conoce también en las explicaciones más profundas de la Torah como Shvirat Kelim, o sea, el punto de las vasijas que están rotas. O sea, que nuestro mundo está construido sobre vasijas rotas. Y a pesar de eso, nosotros debemos de alguna manera intentar corregir estos tres puntos para poder avanzar, para poder continuar. Y si bien, obviamente esto que estoy diciendo no es una novedad de la Torá, todo el mundo lo conoce y trata de dar respuestas de diferentes formas, muchas de ellas son muy erradas porque como mucha gente no tiene Torá, entonces no sabe qué es lo que la Torá propone para poder avanzar en la corrección de estos tres puntos, ¿no? De estos tres meimadim, de estas tres dimensiones. Y bueno, se originan muchas ideologías, muchas filosofías en el mundo para poder de alguna forma corregir estos tres puntos, hacer que la persona se sienta bien con él mismo, entonces se crea la psicología, las relaciones con los demás también se tratan de administrar a través de las leyes, la política. Las relaciones con Akadosh Baruj Hu se tratan de alguna manera de encauzar a través de eh, inclusión en grupos, en filosofías, en pensamientos, en religiones, etcétera, etcétera, para que la persona pueda de alguna manera tratar de mantener un cierto equilibrio entre estas tres dimensiones. Obviamente que esto no se logra y hay quien sube un poco más y hay quien no,
pero no se logra en un 100% porque mientras no se corrija el pecado del Het, del Etzadat, del árbol del Da'at, no hay posibilidad de una corrección total en todos estos tres puntos. ¿Y qué hace o qué nos indica la menorá? ¿Qué es lo que la menorá nos enseña en este universo de correcciones? Obviamente hay una iluminación, hay que tratar de entender qué es lo que significa esa iluminación. La luz esa de la menorá nos ilumina y por lo tanto está allí para poder dar el camino, para poder abrir la senda a la corrección de las tres dimensiones que dijimos que están estropeadas. Y es por eso que la menorá, del punto de vista de su estructura, está concentrada en un eje central. Hay un eje central que da hasta el pedestal, hasta el lugar donde es la base del candelabro, y de este eje central salen tres brazos hacia la izquierda, hacia la derecha, tres brazos hacia la derecha, ¿bien? Así como está escrito fabricación. Y esto da un total de 7 brazos, uno en el medio y otros tres, izquierda derecha, que conforman el candelabro. ¿Por qué está estructurado de esa forma? ¿Cuál es el código más profundo sobre él? Acabamos de mencionar que hay tres meimadim, tres dimensiones de lo real que la menorá nos ayuda, nos da la pauta o nos ilumina la posibilidad de poder tener conciencia de ellos. Cuando cada uno de los brazos de la menorá, del candelabro de 7 brazos, simboliza una fuente de energía, o sea, simboliza cada uno de ellos no es solo un símbolo abstracto, no es un concepto, sino que es una fuerza. Cada uno de ellos tiene una energía especial, que esa energía está relacionada con uno de los tres puntos que debemos tratar de corregir y tener sobre ellos conciencia. Y cada uno de ellos está construido, constituido de manera tal que nos da la capacidad de la construcción, pero también nos da la capacidad, entre comillas, de pongámoslo en estos términos, de perjudicarnos. O sea, la luz de la menorá, la luz del candelabro, es una luz ambivalente. Tiene dos valores. Puede ayudar mucho, pero también puede hacernos bajar mucho. Vamos a explicar por qué. Primero voy a explicar a qué me refiero. Dijimos que hay una relación, o sea, un quiebre de la persona consigo mismo, que es el primer círculo, el más central, que debe ser corregido. La persona consigo mismo debe corregirse, y no necesariamente a través de la psicología, sino que a través de visiones más profundas de lo que uno mismo es. Y esto está simbolizado en los dos brazos que más íntimos, más internos de la menorá. Está el brazo de en medio, que es de donde salen todos. Bueno, los dos que están más cerca del brazo intermedio, ellos simbolizan la capacidad que tenemos de poder reconstruir nuestra unidad interna, de construir nuestra unidad, nuestra personalidad. Y son dos, ¿por qué? Porque es una luz que nos puede ayudar, pero la segunda viene a indicar que si no utilizamos bien esa luz, en vez de construir un ser humano completo, un ser humano que está yendo a la unidad de él consigo mismo, se acentúa más la brecha. Y es por eso que se habla de dos brazos. Un brazo ilumina positivamente y el otro brazo puede ser utilizado en forma negativa. Esto es lo que nosotros a veces, ustedes tal vez pueden darse cuenta de que muchas veces hay luminosidad, hay mucha luz, pero las personas no la saben utilizar. Pueden desviarse incluso de
de los caminos correctos, o encandilarse, mucha luz, afecta la visión, no podemos ver. Todo esto se debe a que existe dentro de lo que se concibe, lo que se estructura como la menorá, un punto de libre albedrío. Y por lo tanto podemos utilizar la luz de la menorá para bien, y así tendría que ser, pero también se podría utilizar para mal. En el ejemplo que estamos tomando, no el ejemplo, sino en el primer Meimad, la primera dimensión, que es el hombre consigo mismo, la, la incapacidad de poder vertir nuestros problemas íntimos dentro de la Torá muchas veces hace a las personas que los viertan en otro tipo de, de, de sistemas que no son correctos, ¿bien? Que pueden ser sistemas que tiendan al placer, al ser mundano, o filosofías orientales o otro tipo de cosas, en donde la persona se desvía de la luz original, y esa luz que debería haberlo llenado y haberlo completado, termina siendo un agujero en el cual cae y del cual le va a costar después mucho más salir. Esto es en el Magal más cercano al eje Ensai, al brazo central, que es el del pedestal. Después tenemos un Magal mucho más extenso, más abierto, que mucho más abierto, que sería el segundo brazo de este lado y el segundo brazo del otro. No se ve que son 3 y 3. ¿Eh? El segundo brazo de un lado y el segundo brazo del otro representan las relaciones con los seres humanos, con los otros seres humanos. Y acá, como dije, podemos tomar muchos ejemplos, como puede ser la falta de confianza que las personas tenemos los unos con los otros, o que pueden ser ciertas cosas de daño, de avergonzar a los demás. Estoy hablando de cosas muy, muy sutil, ¿no? Muy simples. Esto puede llegar a asesinatos, violaciones y otras cosas también, ¿no? Y las luces que se encienden en este Mahagal, en este círculo un poco más ampliado, nos va a permitir poder realmente encontrar el camino para podernos conectar con los otros. O, en su defecto, nos va a dar, entre comillas, luz para alejarnos más. O sea, nuevamente vuelve a ser una situación positiva u otra negativa entregada al libre albedrío de cada uno. Ahora, las relaciones con los demás necesitan iluminación. Y esta iluminación tiene que venir, obviamente, de la Torá. La medida en que la iluminación esta viene de la Torá, entonces encontramos la posibilidad de poder crecer, de poder avanzar, de poder tener mejores familias, de tener mejores parejas, etc. Pero para eso se necesita que la iluminación provenga de la Torá, provenga de la Jojma que existe en la Torá. Y muchas veces ocurre por diferentes motivos que a personas que han vuelto en Chubá, personas que eh, no cumplían y ahora sí lo hacen, eh, y, y quieren estudiar y quieren corregirse ellos mismos, con los demás y con Hashem, tienen una relación un poco difusa con la Torah. ¿A qué me refiero? La luz de la Torá que sale de estos brazos del candelabro es una luz que es pura y es una luz que es jinuj, que es educación. Muchas veces ocurre que las personas que han vuelto en Chubá no valoran en la medida que corresponde la jojma, la sabiduría que los sabios de Israel tienen y que nos enseñan. Puede ser que las personas se sientan muy atraídos por lo que está escrito en la Torá, en el Naj, en la Biblia. Las cosas que conocen de la Biblia todavía les suelen hacer mucho ruido, que no sea ser importante. Pero a veces lo que está escrito en Pirkei Avot o lo que está escrito en un Midrash
no necesariamente les hace tanto ruido. Y esto se debe a que las personas opinan que lo que las personas dicen no es exacto como lo que dice Hashem. ¿Bien? Y eso es correcto en cierto punto, pero las personas que aparecen en el Tanaj, que escribieron esos libros, escribieron la Biblia, fueron inspirados divinamente. Y los sabios de Israel, que generación tras generación han enseñado la Torá, tienen una ayuda especial del Shamaim para transmitirnos todos esos valores y esos conocimientos. Por lo tanto, lo que ellos dicen también es muy importante. Y eso nos lleva a otro punto que es el siguiente. Cuando queremos solucionar nuestras relaciones con los demás, ya sea familiares, ya sea conyugales, ya sea sociales, ¿bien? Lo más importante es buscar algún rab, algún jajam de la Torá, que tenga esa tradición que viene desde la Torá, pasando por el Pirkei Avot, Gemarot, el Shonim, Aharonim, etc., hasta él, para que dé los consejos apropiados. Cuando eso se realiza, entonces la persona puede realmente avanzar un poco más en ese segundo punto que dijimos, que es el punto de la relación con los demás. E incluso que no hayan dificultades con los demás, pero enriquecer nuestra relación con los demás a través de los consejos que le pedimos a nuestros sabios. Y eso es algo que es importante que sea conocido y valorado, especialmente por las personas que no crecieron en ambientes de Torá y que no comprenden en forma total la importancia que tienen los sabios de Israel. Y esto es muy, pero muy fundamental en la relación precisamente con los demás, con las demás personas. Tenemos después el Mahagal más externo de la menorá, o sea, el que está en las puntas, donde tenemos un brazo y tenemos otro brazo, el más extenso de todos, que es la relación con Hashem Itbaraj, la relación con Hashem. Que como habíamos ya explicado, con el pecado del Etzadat se quebró, se rompió, se perturbó. Y ahora tratamos de poderla corregir, de poderla de alguna manera ordenar para que realmente nos constituyamos nosotros, Israel, como Eved Hashem, como el esclavo de Hashem. La luz, obviamente, también de la menorá sale doble. Una luz que es positiva y que nos ayuda a crecer y conectarnos con Hashem, y otra luz entregada al libre albedrío, en la cual lo aleno la persona también puede caer en idolatrías de todo tipo. ¿Bien? Ahora, para entender cómo esa luminosidad que sale de la menorá nos ayuda a la corrección de de este tercer Meimad, tercera dimensión, que es la relación con Hashem, tenemos que entender varias cosas. Primero, la relación con Akadosh Baruj Hu, con Hashem Itbaraj, es una relación 100% mística. Nosotros hacemos muchas cosas materiales. Alajot, cumplimos, ¿no? Nos levantamos en la mañana, en el Tilat Yadayim, Birkot HaShahar, que se dice con la boca, después Tefilim, Tefilá, después muchas otras cosas más, Berajot antes de la comida y de la bebida, después de la comida y la bebida, etcétera. Todo un mundo entero de mitzvot que me imagino que ustedes conocen. Akshav, todo este mundo completo de mitzvot, que la persona, a través del cual la persona se relaciona con Hashem, hay una dificultad importante que es necesario corregir. Por lo menos en una primera etapa, tratar eh, de pensarlo, si bien no podemos llegar a una corrección total, al menos de pensar. Rabbeinu Bajie, en su famoso libro Jobot Levavot, él trae un mashal, trae una parábola, que es la parábola de los capullos de seda. Refiere a un rey que le entrega a dos personas capullos de seda, o sea, madejas con seda de diferentes cualidades, y para ver qué ellos van a hacer con estas madejas. Una persona que era muy jajam, tomó las sedas, las dividió en tres
calidades, que eran las 3 calidades que había en la seda que le tocó a él, y con la mejor calidad de seda hizo ropa, que con esta ropa él pretendía visitar al rey, que le había entregado el capullo para que vea qué es lo que había hecho con la seda. Con las demás calidades hizo con cada una lo apropiado para esa calidad. ¿Bien? Cada cosa entonces fue hecha según la calidad del producto. El producto es este, o sea, la materia, perdón, es esto, entonces el producto va a ser este según las calidades de la materia que recibió. Eso fue una persona eso, así que lo vamos a denominar el jajam, el sabio. Después tenemos un segundo personaje que no fue tan piqueaj, no fue tan inteligente como el primero. ¿Y qué hizo? Él comercializó toda la seda que tenía para obtener dinero. O sea, vendió la seda, no hizo grandes trabajos, los hizo fueron muy pocos, y vendió el material para obtener dinero. Porque con este dinero él podía comprar comida, bebida y otras cosas. ¿Bien? Ahora bien, después de un tiempo se presentaron ambos delante del rey y aquel que supo con su sabiduría realizar algo con la mejor seda, que es la ropa que él en este momento tenía puesta delante del rey, y con además todo lo necesario según su calidad, esto alegró mucho al rey. En cambio, la otra persona que no supo de aquello con lo que había recibido, no supo hacer algo y pensó que comercializar, hacer de eso dinero, eso era lo importante, fue alejado de la presencia del rey, mientras que el primero fue lo acercaron mucho más a la presencia del rey. Este es el mashal, este es como les dije, una parábola, ¿no? Un ejemplo nada más. Pero ¿qué es lo que nos enseña este ejemplo? Y precisamente es aquí donde tenemos que poner el punto, o sea, poner que el dedo en la llaga, como se dice, para poder entender qué es lo que significa que el Ma'agal Mahitzoní de los dos brazos sea la relación con Hashem Yitbaraj. Akadosh Baruj Hu entregó su Torah a Israel, pero no la entregó con la intención de que fuese un objeto como un tachit, como si fuera simplemente un adorno que se deja en algún lugar, o un cuadro que se deja en algún lugar, o un libro que se compra, se pone y se deja ahí en una estantería. No es así. Hashem Yitbaraj entregó la Torah a Israel para que la pudieran trabajar, para que la pudieran utilizar y para que pudieran derivar de ella todos los conceptos y todas las situaciones y todas las dimensiones, hasta las más profundas, que pudiera Am Israel derivar de la Torá que nos entregó. Entonces hay alguien que obviamente simboliza a Am Israel, que toma las diferentes cualidades de las calidades de la materia esta, que era la seda, que es la Torá, y hace de cada una de ellas lo apropiado. Y eso es la persona que estudia Torá en profundidad, que sabe que la Torá tiene diferentes niveles de estudio, son 4, está el Pshat, está el Remes, está el Drash, está el Sot, ustedes ya saben, la palabra Pardes, y todas estas realidades son necesarias y en cada una de las calidades de la seda que recibió, él supo hacer precisamente aquello que era apropiado para esa calidad. Como la persona que sabe precisamente dividir las diferentes formas de estudios de Torah y utilizarlos todos, cada uno según la calidad que tiene y cada uno según el nivel que tiene. Y esta persona va a ser alabada por Akadosh Baruj Hu, pero aquel que no lo sabe hacer, aquel que se desvía, aquel que no utiliza la Torá para poder extraer más sabiduría de ella, sino que lo hace simplemente para poder obtener bienes materiales, esta persona va a ser alejada. Este es el mashal que trae Rabbeinu Bají, y es un mashal con el que podemos entender también el último Ma'agal. ¿Bien? El último Ma'agal obviamente es para poder mejorar la relación de nosotros con Hashem Yitbaraj. Y para eso se necesita que los anteriores estén también por lo menos en vías de corrección, el propio y el social.
para poder dedicarnos a corregir el último Magal, que es el Magal con Hashem Yitbaraj. Akshav, este último Magal tiene también dos posibilidades, como dijimos, una de iluminación y de elevación, de utilizar aquello que Kadosh Baruj Hu nos entregó, utilizarlo para bien, y por lo tanto derivar de cada uno de las calidades de su regalo, sea la Torah como la seda, hacer lo que nos más corresponda hacer. En cambio, la otra luz, viene a enseñar que es posible que la persona, incluso que esté en niveles que puedan ser altos, puede desviarse, puede cambiar, puede transformarse en algo que no es lo que era necesario hacer, porque existe el libre albedrío. Y este libre albedrío está presente. Nosotros vamos a tratar de entender el punto en profundidad. Por lo tanto, cuando una persona utiliza la luz de la menorá, que es el código, no el código de la iluminación, para mejorar su relación con Akadosh Baruj Hu, esto es lo positivo. Pero también se podría utilizar las luces de esa menorá, las luces del candelabro, para desviarse y para irse a otros kibunim, a otras direcciones. Y esto no es lo correcto. Lo correcto es recibiste un gusano, una madeja de seda, fíjate las calidades que tiene y con cada una haz algo que sea apropiado para esa calidad. Es lo mismo que ocurre con la Torah. Hay personas que se dedican al estudio de la Torah, oral en forma constante, otros del Tanaj, otros de la Kabbalah, otros de los diferentes mixot que la Torah tiene, más guías, todo lo que tiene que ver con supervisación de alimentos, etcétera, etcétera, el mashgiach, ¿no? Todo esto está dentro de la Torah, pero tiene que ser utilizado justamente en forma correspondiente y por personas con criterio. Si no, de las propias luces va a salir justamente lo que nos desvíe y lo que nos introduzca en camino negativo de profundidad y de desaparición. Tenemos acá una pregunta que es necesario contestar con respecto a lo que hemos hablado, que es lo siguiente. En cada uno de los Ma'adalim, cada uno de los círculos tenemos una cosa ambivalente, no tenemos una luz buena, pero por el otro lado tenemos otra luz que puede terminar siendo nefasta. Y así ocurre en la persona consigo mismo, con el otro y con allá. ¿Por qué así? ¿Por qué se dio de esta forma? ¿Por qué la menorá, siendo la imagen de la sabiduría, hecho de una sola pieza, puede también contener dentro de sí la semilla de la desviación, o sea, lo que podemos conocer como el libre albedrío? Y esto es precisamente el gran tafkid que la menorá tiene, la gran función que la menorá tiene en todo el tema del Mishkan, todo el tema del templo primero y segundo, que es lo siguiente. La menorá, a través de sus luces y de sus círculos, que son el círculo más cerca del eje de medio, después uno más lejos, después otro más lejos, son precisamente, mantiene precisamente el misterio de la iluminación, y ese misterio de la iluminación es el libre albedrío. ¿A qué me refiero? Una persona que no pueda decidir por sus propios medios hacer algo, o sea, él decide qué hacer, y hay que no puede hacer, lo que no lo hace o no lo quiere hacer o no puede, es obviamente la persona que no puede o que no quiere está fuera del marco de la Torah. El marco de la Torah y las mitzvot, nos pide que tengamos o que seamos como una menorá, o sea, que tengamos libre albedrío, que podamos iluminar a través de la libertad y por eso, y dentro de eso, poder escoger lo mejor. Es por eso que siempre está la posibilidad de la presencia de una luz que nos lleve hacia otro lado. ¿Por qué? Porque lo que Hashem quiere a través del mensaje que la menorá nos quiere enseñar es que debemos tratar de escoger, de elegir el bien, pero elegirlo, no recibirlo como algo que ya está dado, que ya está comprado, que ya está hecho. No es así. Cada uno debe elegir.
Y además, según lo que muchos de los jajamim piensan, esa elección es constante, no termina nunca. En la medida que la persona recibió la, la, la responsabilidad de la relación con Hashem, entonces siempre van a estar presentes estas ideas. Siempre va a estar allí presente esa idea. Y esto es lo que también está en lo profundo de la explicación de Rashi cuando dice que Aarón como que se debilita porque no estuvo en la inauguración. Le dijeron, no, tú, luces van a perdurar para siempre, porque la menorá que Aarón encendió es un símbolo precisamente de la Itaskut, es un símbolo de las personas que se dedican al estudio de la Torá. En las tres dimensiones que ya vimos, cada una de estas dimensiones simbolizan precisamente el estudio de Torá. La dimensión más externa, que es con Hashem, la que viene después con las personas, y la más interna de la persona consigo mismo. Ese es el misterio de la Hanukkah, del Mizbeach, cuando se inauguró, que fue otra vez el encendido de la menorá, la promesa dada a Aarón de la mitzvah que él hace, que solamente él puede hacer encender la menorá, es algo que va a perdurar. Y esto es lo que ha sido constante en la historia de Israel, que el símbolo de Israel como la menorá de siete brazos es algo presente, incluso a nivel arqueológico, se ha encontrado en muchísimos lugares. ¿Bien? Muchísimos lugares donde se encuentre un candelabro de siete brazos, estamos hablando de que hay allí, en ese lugar, o hubo y se mantiene a una presencia de personas que han estudiado Torah y que han sabido utilizar su libre albedrío para acercarse hacia ellos, hacia el otro y hacia allá. Para terminar simplemente este punto, que es el importante por la conexión que tiene, la menorá solamente puede ser hecha bemiksha ahad, o sea, solamente puede ser hecha de una sola pieza. Y habíamos dicho en forma simple porque la jojma es una sola, ¿no? Y por lo tanto había que tomar el trozo este de oro y esculpirlo. Más allá del tema de que nosotros no conocemos qué oro se utilizó para hacer algo así, el oro que nosotros conocemos hoy día no resiste un trabajo de esta manera. Más allá de eso, el hecho de que sea de una sola pieza nos viene justamente a entregar la otra parte de todo este código que significa código menorá, que es el hecho que al ser de una sola pieza, o sea que no fue fundida, sino que era de una sola pieza esculpida, la Torá nos quiere enseñar que el misterio de la menorá, el misterio del encendido de las velas, es un misterio unitario, o sea que viene de lo más profundo del Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, uno, único. De ese misterio proviene que la menorá sea hecha de una sola pieza y su iluminación, que es de la que estamos hablando precisamente en nuestra parashá, es una iluminación que nos entrega la posibilidad de corregirnos y corregir el mundo. Estos son los conceptos profundos que la menorá tiene y su encendido y lo que significa. Simplemente para terminar, el encendido de la menorá y después en Hanukkah, las fiestas posteriores, y en la casa, en cada Shabbat y Shabbat, fueron la forma, como leímos, de que Hashem le entrega a través de Moshe el hecho de que Aarón se conforme. Llega un momento que ya se conforma con esto, después de varias tragedias que le habían pasado. Y la pregunta es, ¿por qué Aarón de alguna manera tuvo algún tipo de sentimiento con respecto a lo que estaba pasando? Así que él es Juan Gadol, ¿no? Entonces, esto también es algo muy importante que queremos agregar, que es el hecho de que ver la menorá, obviamente encendida, cuanto mejor, mejor, pero en general ver la menorá de siete brazos es algo que reconforta el alma. Solamente el verla, que reconforta el alma y que da tranquilidad al espíritu.
Y eso viene del hecho de que Aarón se tranquilizó cuando vio el encendido de la menorá. Es por eso que el encendido de la Hanukkah en Hanukkah y la menorá en sí, con sus 7 brazos, es un símbolo de tranquilidad interna con los demás y con Hashem. Que Besat Hashem sepamos asumir estos conceptos, que cada uno de nosotros, yo me imagino que si cada uno tiene una menorá en casa, para sentir realmente esta plenitud, que es el final, en el final es el Sod, el misterio final de la menorá del Mishkan. Todos, vamos a quedar por hoy hasta acá. Besat Hashem, que la próxima semana podamos continuar con nuestros estudios semanales. Y bueno, que tengan una excelente semana y que Akadosh Baruj Hu nos bendiga a todos con la bendición de los Kohanim. Estamos hablando de la menorá y del Cohen para todos en donde quiera que estén.